Hola, hoy continuamos con el capítulo número 3 sobre identificando las enfermedades. Bienvenido al canal de YouTube del Centro Caciel. Mi nombre es Carlos César Alfaro. En el último video nos quedamos con la palabra desequilibrio y adentramos un poco en el concepto de que cada persona se desequilibra por lo mismo. Esa es una de las cosas por las cuales me gustaba la medicina ayurveda, la medicina china, la medicina natural también habla de eso, que son medicinas que toman en cuenta incluso el clima, porque a cada persona le afecta diferente y a cada persona tiene que cambiar a veces su alimentación de acuerdo a dónde se encuentra y cuál es el clima que hay en su entorno, porque cada persona tiene una configuración que hace que ciertos climas le afecte de una manera diferente. Luego las personas dicen, ay, no sé por qué me siento así. Vemos el clima, vemos lo que está sucediendo en su vida, diferentes etapas de su vida, y cada persona tiene ciertas características y tendencias. Dentro del concepto de desequilibrio tenemos que identificar qué es lo que te desequilibra a ti. Tú te podrás haber dado cuenta que a veces tú te pones a hablar con la gente y dices, ay no, a mí me gusta esto, a mí no me gusta aquello, a mí me molesta esto, a mí no me molesta aquello. Porque es que cada persona tiene características particulares. Y si nosotros estamos viendo los desequilibrios y las enfermedades más allá del cuerpo físico, porque eso también influye en el cuerpo físico, tenemos que reconocer que cada persona es diferente. O al menos digamos que tenemos una gama de posibilidades. Dentro de esa palabra tenemos que saber qué es lo que significa el desequilibrio para cada uno de nosotros. Hay personas que, por ejemplo, siguiendo con este tema de la medicina, hay personas que el clima ventoso, frío, les desequilibra el sistema. Y ellos necesitan consumir un tipo de alimento y un tipo de especias que caliente su cuerpo, que los mantenga con ese equilibrio que ellos necesitan. Pero hay otras personas que ese clima es lo que necesitan, porque su energía naturalmente genera ese contraste. Y entonces lo necesitan. Por eso, por ejemplo, hay personas que son friolentas y hay personas que no les gusta el frío para nada. Yo soy de los que no me gusta el frío para nada. Entonces, si yo estoy constantemente en un clima frío, ventoso, mi sistema se desequilibra. Y yo puedo estar comiendo lo más saludable del mundo, pero si yo no tomo en cuenta eso, entonces me voy a empezar a sentir mal. Y no quiere decir que tenga un problema en el cuerpo físico, es que es una sensación general. Pero es porque reconozco ya más o menos cómo a mí me puede influir eso y en lo que significa para mí la palabra desequilibrio, algo importante. Y aquí es algo que tenemos que esto sí es un poco complicado. Porque muchas veces durante muchos años tú normalizaste, viviste con ciertos síntomas que te acostumbraste a vivir eso. Te acostumbraste a que tú eras así. Entonces eso genera que sea más complicado identificar que estás desequilibrado, porque las personas muchas veces están muy acostumbradas a un estilo de vida o a una vida, por lo que hemos hablado de la parte social, del sistema, de la enseñanza, que las personas se acostumbran a cosas que no son normales, a cosas que realmente no tienen por qué suceder de esa manera. Entonces, si yo estoy identificando qué es lo que me desequilibra a mí, yo tengo que abrirme a las diferentes posibilidades. A las diferentes posibilidades que existen. A lo mejor las personas, por ejemplo, los años de vida, a lo mejor lo natural, porque lo natural no puede ser vivir hasta los 120 años. ¿Por qué? Porque todos mueren antes. Y porque todos mueran antes, por estadística, quiere decir que todos vamos a morir antes de los 120 años. Porque está estudiado. Porque la ciencia lo dice. Ya hemos hablado del desarrollo de la ciencia. Entonces esas son las posibilidades que nosotros tenemos que abordar. Porque a lo mejor nuestro histórico de vida o nuestra tendencia de vida podría llegar fácilmente a ser 120 años. Pero como las personas normalizan que uno muere mucho antes, o mucho antes por diferentes otras cosas, o que a los 40 ya están empezando a sentir los achaques, a veces eso es una normalización.
Y viene de un estilo de vida en todos esos 40 años que le hacen daño a las personas. Porque se normalizó un estilo de vida, cumplir con ciertos patrones y ciertas cosas. A esto es a lo que yo me refiero cuando yo digo que nosotros tenemos que reconocer nuestros desequilibrios y reconocer y preguntarnos cosas. Preguntarnos cosas que van más allá de la cosa normal, de qué es enfermar. Es importante esto. Para eso estamos las personas como yo, por supuesto. Pero de nada sirve que yo lo haga si tú no te das la oportunidad de plantearte esa observación. Tú podrías fácilmente llegar a los 120 años. Pero la propia creencia que te está haciendo creer que en este momento eso es imposible, detiene todo eso y normaliza que tú tienes que morir antes. Si le agregamos a esto toda la generación que está viviendo las consecuencias de un sistema que oprime y que no permite que la persona se desarrolle como ser humano, por supuesto que toda esa generación a los 20 ya van a querer dejar de vivir porque la presión es demasiada. Al menos ellos están reconociendo que es algo que ya no es normal. Al menos. Importante. Por entonces se les critica. Porque ellos sienten eso. Algo que tú... Y se les critica por decirlo y por estar en contra de muchas cosas. Algo que tú te das cuenta después con el tiempo de que ellos pueden tener razón. Entonces... esto de la identificación de las enfermedades es algo que a mí siempre me gusta. Yo cuando trabajo con las personas en las sesiones, me parece interesante porque yo lo que hago es leer su sistema energético. Pero a veces su sistema energético me dicen cosas que yo sé que la persona no va a entender como un problema o una enfermedad. Porque su propia creencia hace ver de que eso no es un problema. Entonces yo me quedo impresionado. Porque está muy normalizado muchos temas y muchas situaciones. Está extremadamente normalizado por diferentes ideas, culturas. Entonces, a veces eso se ve como mermado el proceso de sanación. Me ha sucedido varias veces. Que una persona de 80, 85, 4, tiene ella. Yo le diga, el problema en tu sistema, y el problema aquí, es que tú nunca has permitido seguir tu propio deseo. Siempre hay algo que aparentemente te impide seguir lo que tú quieres hacer. Pero nunca lo has tratado de solucionar porque ya crees que la vida es así. Y en su fraseo es, la vida es así. Pero como es una persona que ya tiene 84 y las personas allá a los 84 ya ni siquiera deberían, muchos ya están muertos. Muchos deberían caminar. Entonces, la reprime su propia creencia. Le evita comenzar el proceso y sanar su propia creencia. Entonces hay cosas que para ella ya es normal. Todas las personas viven lo mismo. Se adecúan a eso. Entonces, por supuesto que identificar una enfermedad así es como... Lo que te queda es aconsejar a las personas más jóvenes para que no lleguen ahí. Pero eso también es un conflicto, porque por ejemplo, yo no creo que una persona de 84 no pueda sanar. Para mí eso son creencias, son limitantes sociales que dicen que las personas a los 84 ya no pueden. O sea, yo comprendo muchas veces cómo funciona la mente de las personas, pero también creo que es algo que se puede cambiar. Pero si tú que eres mucho más joven, te cuesta, por ejemplo, entender o obtener la posibilidad de que puedes llegar a los 120 sin ningún problema y siguiendo haciendo lo que vienes a hacer en esta vida hasta el último día que te mueras. Entonces, mientras más va corriendo el tiempo y más va pasando las generaciones hacia atrás, más complicado se hace transformar eso. Entonces, por eso tenemos que abrirnos a diferentes cosas, ver cosas nuevas, abrirnos al mundo, ver las diferentes cosas más allá de ese cuadrado y esa casilla donde te tienen en este momento, donde estás en este momento, en el cual las personas a cierta edad les pasa esto, el cuerpo tal, no se puede, porque eso es una enfermedad. Ahí es cuando yo veo los videos estos de, por ejemplo, hay un video que yo vi, creo que es una película, que en esa tribu ellos dicen, el miedo es una enfermedad.
Ellos catalogan al miedo como una enfermedad. Porque en el momento que a ti te empieza a dar miedo las cosas, te empiezas a enfermar. Eso es una enfermedad. Obviamente el miedo a cosas más allá de sobrevivir. Una cosa es el miedo natural de no perderte a ti como individuo, es un punto. Y el otro es miedo a cosas que no tienes por qué tenerle miedo. Son miedos creados, son miedos vividos por diferentes situaciones que realmente son cosas que no van a atentar contra tu vida, sino que tú crees que atentan contra tu vida. Eso es una enfermedad. ¿Y tú sabes cuántas personas viven con miedo? De expresarse, de ser, de hablar, de... Eso es una enfermedad en sí misma. Y no tienen que presentar algo en el cuerpo físico, no tienen que presentar algo en alguna enfermedad mental, no tienen que presentar ni siquiera algún problema energético, es simplemente una creencia. Es una enfermedad. Entonces, si nos vamos a la identificación de las enfermedades, por eso es que yo te digo que el 95% de las personas estamos enfermos. Y yo me meto ahí. Porque hay muchas cosas que yo reconozco que yo estoy sanando. Y yo también tengo que salirme de esa conducta del miedo. Porque yo no te voy a mentir, yo no soy un santo, yo no tengo, no, yo también vivo esas cosas. La cuestión es que hacer este tipo de videos, hacer este tipo de contenido es lo que me hace a mí sacarme de ver ese tipo de cosas. Porque eso es una enfermedad. Y es algo que hay que sanar. Eso es lo que yo te quería comentar acerca de las enfermedades. Ok, aquí esto se convirtió en un video un poquito más profundo de lo que parece. Entonces, a ver, creo que voy a dividir este video en otro. Entonces, en vez de 3 capítulos, vamos a hacer 4 capítulos. ¿Por qué? Porque el video está un poquito más largo de lo que yo pensé. Así que voy a terminar este capítulo hablando sobre encontrar el equilibrio orgánico. Lo voy a hablar aquí y lo voy a continuar en el siguiente video. El equilibrio orgánico es que a ti te permite estar equilibrado, pero continuar creciendo. Aquí hay una creencia que tiene que ver con sanar. Las personas muchas veces cuando hablan de la palabra sanación, creen que es algo que ya he dicho varias veces en estos videos, que cuando tú sanas es porque ya se dejó de materializar algo. En este momento es cuando nosotros abordamos la observación de que tú constantemente estás sanando cosas. No es que tú agarras y dices, ay, yo hice esto y ya me sané. Te estoy diciendo, llevo 4 años. Voy a poner 5 porque fue cuando comencé a estudiar. En esto. Y yo todavía me doy cuenta de cosas todos los días. Y todavía me doy cuenta de cosas que yo digo. O sea, hace unos años ya yo dije, tengo que dejar de buscar sanar como una cima de algo. Porque yo no sé qué es lo que mañana me voy a dar cuenta y voy a necesitar y voy a querer sanar. Lo que yo busco es el equilibrio orgánico que me permita continuar el desarrollo. Mi desarrollo. Continuar viviendo cosas. Continuar dándome cuenta de que hay muchas cosas que están normalizadas. La creencia y el concepto de sanación es una de ellas. Por ejemplo. Entonces, cuando más personas empiezan a darse cuenta de que el equilibrio orgánico y la sanación es algo que lleva para toda la vida, dejan de darle tanto peso a el tipo de medicina o al tipo de sanación en la cual yo te doy algo, a ti se te quita y ya tú te sanaste. Mentira. Mentira. Porque eso no es sanar. Sanar implica muchas cosas. Se supone que yo tengo aquí anotado que es lo siguiente que nosotros vamos a hablar. Uno de ellos es que es sanar. Creo que a lo mejor es la siguiente de esta serie. Entonces, vamos a dejarlo así y voy a abrir otro capítulo. Voy a abrir el capítulo 4, donde voy a explicar lo otro, porque lo otro sí también lleva su tiempo. Porque entonces llevó más de lo que parece. Y sé que no quiero hacer el video pesado. Ya he aprendido a no hacer los videos de 3 horas. Entonces, bueno, nos estamos viendo en el siguiente capítulo. Que en ese capítulo voy a hablar de que para algunas enfermedades son un problema y para otros no tanto. Y voy a meter la parte de la astrología. ¿Sí?
Entonces, para que veas un ejemplo. Así que nos estamos viendo y espero que tengas una excelente existencia. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chais.